observaciones que realizo. Hay un camino hacia el éxito y quiero acompañarte o quiero acompañarlos en eso. Pero necesito que tengan una buena actitud. Ese es el mensaje real detrás de todos los comentarios y las críticas. Porque si yo no tuviera esa actitud de querer ayudarlos, entonces no les diría nada, les diría simplemente, bueno, está muy bien, etcétera, etcétera, y nada más. Y diría, sí, 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 ya está bien. Y en el fondo yo sé, esta persona no va a llegar a sustentar. ¿Para qué me voy a gastar? Pero no hago eso, al contrario, me esfuerzo el doble o el triple, deposito también mis emociones cuando les digo, por favor, anímense, por favor, cumplan con las tareas, por favor, avancen, para que ustedes puedan ser mejores. Ese es mi objetivo. No sé si quieren comentar algo. Sí, doctor, muy buenos días con todos. Tengo que agradecer sus palabras, su motivación, sobre todo su paciencia que tiene con nosotros. Y sé que no hay excusas, como yo le decía cuando usted me estuvo asesorando el día lunes. Es un compromiso de cada uno de nosotros, ¿no? El seguir mejorando, el superarnos y sobre todo tener ese compromiso con uno mismo y también con usted, ¿no? Porque está dando mucho de su tiempo, está siendo muy paciente y en el camino pues es donde uno aprende, ¿no? Porque ahí va viendo cuáles son las dificultades, ahí uno mismo se va autoevaluando y diciendo, no, pues por ese no es el camino, hay que continuar, seguir esforzándose, seguir investigando y sobre todo organizar nuestro tiempo, ¿no? Porque como he dicho anteriormente, no hay excusa, hay un compromiso con uno mismo y hay un compromiso también con los niños, diría yo, ¿no? Con nuestra profesión, con nuestro país, porque el país mucho mira la educación. Entonces creo que es una oportunidad que nos damos cada uno de nosotros para mejorar y continuar en este camino tan bello que es la educación. Y de la educación depende la transformación también de nuestra ciudad. Y más bien gracias a usted, doctor. Y sí, pues no creo que haya desánimo, sino tomarlo con mucha actitud, mucha motivación, todas las correcciones y todos los aportes que usted nos brinda. Muchísimas gracias por todo ello. Así es, Carmen, acaba de decir algo muy importante, que es un principio ético. Es decir, ya no solamente lo hagamos por nosotros, no mejoremos no solamente por nosotros, sino mejoremos por también nuestros estudiantes. Los estudiantes se merecen profesores, nuestros estudiantes se merecen profesores de calidad. Y si este es el momento para aprender, es lo que hay que hacer. Si hay cuestiones que saldar del pasado, este es el momento para hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver aprender a redactar con ser un mejor profesor? Tiene mucho que ver, porque no es o sea, producir un texto académico no es solamente aprenderse un par de reglas de redacción, es construir una identidad de investigador, es decir, alguien capaz de resolver problemas educativos, de ser consciente de problemas y resolverlos. Eso es un plus. Y eso es lo que realmente quiero. No me interesa solamente que ustedes sean perfectos redactores de párrafos. Eso sería un objetivo muy plano. Lo que quiero es que se vuelvan investigadores que resuelvan problemas de su realidad educativa. Y creo que eso es lo que se merecen sus estudiantes, ¿no? Bastantes estudiantes son estafados todos los años cuando se les dice que tienen delante de ellos a una persona que les va a enseñar algo, pero al final no aprenden nada, porque el profesor ya está cansado, porque el profesor está desmotivado, porque el profesor perdió la pasión, o porque simplemente el profesor se echó al abandono y ya no se actualizó más. Por muchas razones. Claro, no vamos a satanizar al profesor, no es el objetivo, pero pasa. Y que todos los días egresan de varias instituciones del país personas que no han aprendido nada, ¿verdad? Ni siquiera a ser autoconscientes de sus errores. Los chicos egresan de la secundaria o de la universidad creyendo que saben algo que no saben. Y eso es terrible. Es como sacarlos vendados, con los ojos tapados. Y así se enfrentan a la realidad y por eso fracasan, por eso les va mal en el trabajo. Porque están vendados, creen que saben algo que no saben.
Entonces yo creo que nuestros alumnos se merecen saber qué cosas saben y qué cosas no saben para poder resolver problemas. Y entonces sus respectivos alumnos se merecen eso por una cuestión ética. Ya no solamente de quiero sacar un grado, sino ética. ¿Sí? Muy bien. Vamos a, no sé si hay algún comentario más, pero Sí, sí, doctor. sí, por favor, escucho. Doctor, realmente usted bastante quizás motivador sobre esta situación que estamos atravesando nosotros como alumnos, como maestros que somos. Nos ponemos, en mi caso, somos maestros, maestras en nuestra institución educativa. Y como así también nosotros como maestros, maestras, queremos que nuestros niños y niñas sean excelentes, exitosos. Justamente, usted ahora, doctor, también, como yo dije en las primeras clases, doctor, y usted salgamos con éxitos, con un objetivo, con una meta. Justamente para mí, compañeros, compañeras, doctor, esta parte de proyecto es un reto para nosotros. Creo que nosotros, con su sapiencia de usted, con su paciencia, nosotros, con esa vocación que usted tiene, vamos a lograr, doctor. Vamos a preocuparnos, vamos a entregarnos. Y al final, usted será pues un reflejo para la institución USIL. Y nosotros de esa manera vamos a reflejar también nuestro estudio, doctor. Eso es el éxito, ¿no? Que nosotros no vamos a retroceder, sino al contrario, vamos a poner por nuestra parte. Y de esa manera, pues, doctor, nosotros reconoceremos nuestro error también y seguir, pero esforzándose, seguir agarrando las páginas. De esa manera vamos a lograr. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Celestino. Sí, efectivamente. Es todo un proceso en el que ustedes van a empezar a dominarse a sí mismos y dominar sus productos. Y se va a lograr, solamente deben tener paciencia, poco a poco, y saber aceptar los errores y mirar hacia adelante, no hacia atrás, mirar hacia adelante. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar ya propiamente de los antecedentes de investigación, que ya es hora. Los antecedentes de investigación corresponden al marco teórico. ¿Ya? Así se entienden los antecedentes de investigación, como el primer punto que se aborda cuando uno comienza un marco teórico. Entonces, vamos a centrar totalmente toda la sesión en lo que es los antecedentes de investigación, totalmente. Y vamos a dejar una nueva tarea que va a implicar nuevamente elaborar párrafos, ¿sí? Pero de otra manera. ¿Por qué? Porque los párrafos de los antecedentes de investigación tienen una estructura y una intención distinta. Y esto es importante que lo tengan en claro. Cada párrafo de la tesis tiene una intención comunicativa nueva, distinta. De tal manera que los párrafos que hemos hecho hasta el momento no son la única forma de redactar párrafos en la tesis, sino que es un primer tipo. ¿Cuál era la intención? Acuérdense, a ver, ¿cuál era la intención de redactar estos párrafos del planteamiento del problema? Coméntenme alguno de ustedes. ¿Cuál era la intención? Buenos días. Buenos días, René. Bueno, pienso que la intención era familiarizarnos con el tema, con el curso en realidad, para interiorizar y saber poco a poco cómo vamos a ir desarrollándolo, cómo vamos a desarrollar la tesis de manera progresiva. Muchas gracias. Gracias. La intención de este primer apartado es que el lector tenga un panorama, ¿no?, del problema. Y lo que acabo de decir es importante. El lector es un ente que ustedes no ven, que ustedes no conocen, pero que va a estar ahí cuando ustedes culminen su tesis. Digamos que el primer lector de sus trabajos soy yo, pero claro, yo soy un lector guía,
No voy a ser el lector que va a recibir sus trabajos cuando ustedes ya los hayan culminado. Entonces, el lector necesita entender cabalmente lo que ustedes han querido hacer. Y en este apartado, el del planteamiento del problema, el lector está pensando o recibir información sobre un panorama completo, pero a su vez general, por eso es un panorama, de información acerca de cómo es que a nivel mundial existen problemáticas que a su vez están asociadas con problemáticas de la educación, interactúan conflictivamente, y eso me termina conduciendo hasta un aspecto específico que vendría a ser, por ejemplo, el tema del pensamiento crítico, de las competencias digitales, de las competencias tecnológicas, de la comprensión lectora, etc. Entonces, el lector con eso debe entender que efectivamente todo este tema que yo he elegido como problema no está aislado del mundo, sino que forma parte de una problemática mayor. O sea, en el mundo hay problemáticas enormes, hay grandes en educación. Dentro de estas grandes problemáticas, terribles problemáticas, dentro, de manera muy específica, una de las ramas de esta problemática es, por ejemplo, la comprensión lectora deficiente, el nivel bajo de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esa es la intención de esos párrafos. Ya. Ahora, ¿los antecedentes tienen esa intencionalidad? No. Por ahí no va. Ya no es eso. Así que, por lo tanto, los párrafos de los antecedentes de investigación también serán distintos en su estructura y en su forma de plantearse las ideas. Por eso, cada semana va a ser un nuevo aprendizaje. Ahora van a tener que aprender a redactar párrafos, ya no para el panorama, sino párrafos para antecedentes. Lo bueno es que va a ser más fácil porque todo está mucho más pauteado. Lo vamos a ver ahora. Entonces, nosotros tenemos, repito, un avance que realizar, que son los párrafos para el planteamiento del problema, los párrafos para antecedentes de investigación, para el marco teórico y para el marco metodológico. Entonces nos encontramos en este segundo estadio, que es el de aprender a redactar párrafos para antecedentes de investigación. ¿Sí? Este es digamos, el estadio en el que nos encontramos, antecedentes de investigación. Después vamos a tener que elaborar los párrafos para el marco teórico. Y acá sí hay una tarea mucho más ardua, que va a implicar que ustedes hayan aprendido a hacer el planteamiento del problema y los antecedentes de investigación, además de saber buscar fuentes confiables y el tema del parafraseo. Por eso, si no se recuperan, digamos, de ese primer bajón con el planteamiento del problema y con los antecedentes de investigación, va a ser más difícil que hagan el marco teórico. Todo esto previo prepara para que el estudiante pueda hacer el marco teórico de manera adecuada. Y luego los párrafos para el marco metodológico. Entonces, estos 4 tipos de párrafos tienen estilos distintos, pero interconectados entre sí. En estos momentos nos encontramos en los párrafos para antecedentes de investigación. Entonces, estos párrafos de antecedentes de investigación tienen como objetivo detallar sintéticamente los descubrimientos realizados en investigaciones, asociadas lo más directamente posible con mi problema y población, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ahí está la diferencia con el panorama del problema o el planteamiento del problema. Que aquí, antecedentes, lo que yo quiero es detallar de manera sintética los descubrimientos de otras investigaciones similares a la que yo quiero realizar. Por lo tanto, mi objetivo de búsqueda estará orientado a tesis y artículos científicos, principalmente. Tesis y artículos científicos. ¿Por qué? Porque en esas tesis y artículos científicos ha habido trabajo de campo.
Y eso es lo que yo necesito. Pregunta, ¿una fuente de la UNESCO me servirá como antecedente de investigación? ¿Alguien respóndame, por favor? Sí, profesor. La respuesta es sí. Sí, Sí, porque ellos ya han trabajado mi problema con con un grupo de personas y ellos han sustentado si tiene validez o no. No, porque los estudios que realiza la UNESCO, uno, no siempre, ojo, siempre no son científicos, no siempre son científicos. Y dos, cuando hacen trabajo de campo lo hacen a una escala grande, enorme, y no directamente asociados lo más posible con mi problema y población. Por ejemplo, los estudios de la UNESCO hablan acerca de lo que está sucediendo en Asia, en África, con alumnos, con poblaciones que no están tan asociadas con la que yo he elegido, porque claro, yo estoy trabajando, por ejemplo, en un colegio de Huancavelica, eso es muy lejano a lo que esté pasando con alumnos o con docentes de otras dimensiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, y además la forma de investigar que ellos tienen es mucho más abarcadora, mucho más gigante, y además no es propiamente la UNESCO la que realiza trabajo, sino que hay investigadores de por medio que realizan los aportes para que luego sean usados en la UNESCO. Entonces, una fuente de la UNESCO será un antecedente lo más cercano posible a mi problema. No, no. ¿Dónde sí encontraré? En una tesis, profesora. Exacto, porque una tesis está delimitada a una población y una muestra en particular. ¿Qué más? En los que se denominan papers. Los artículos científicos. También hay artículos que son de opinión. Esos artículos de opinión no me interesan para efectos de estos antecedentes. No me van a servir. Serán en las tesis y los artículos científicos, o sea, donde haya habido un trabajo de campo. ¿De acuerdo? Flora también dice INEI. El INEI ofrece información también de igual modo amplia, general, porque hacen estudios macro, y lo que yo debo buscar es estudios lo más específicos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde encontraré, repito, esta información para mis antecedentes? En artículos científicos y tesis que hayan hecho trabajo de campo. Ojo, que hayan hecho trabajo de campo, porque hay tesis que no hacen trabajo de campo. Profesor, una consulta. Sí. ¿Se puede tener como antecedente tesis que hayan trabajado con, ¿cómo se llama esto? Con baremos, no sé, así con el enfoque cuantitativo, o sea, con lo anterior o netamente como lo que estamos trabajando? Puede ser que también hayan tenido un enfoque cuantitativo, sí, no habría problema. Porque lo que me interesa es la categoría problema, aunque claro, en la investigación cuantitativa lo van a llamar variable. Por ejemplo, la comprensión lectora en un enfoque cuantitativo no sería una categoría, sino una variable. Pero no importa, bueno, por lo menos que la categoría esté presente a modo de variable, sería en ese caso, pero está presente, y la población cercana. No se va a discriminar al antecedente porque es cuantitativo. Porque finalmente de ese antecedente lo que me interesa es la información de lo que vamos a ver dentro de un momento. No se los digo ahorita porque los voy a confundir. Pero lo que me interesa es la información sobre esa investigación. Eso es lo que me importa. Su método
su método, yo no lo voy a seguir. Ese es el método del autor de la tesis. Yo tengo mi método, que ya está definido. Mis intenciones de investigación. Así que sí, sí podría ser un antecedente de un trabajo cuantitativo. Buena pregunta. Otra pregunta, aprovechen. ¿Se entiende esta parte? Por favor, manifiéstense. Profesor, al igual que en el caso de la introducción, no debe exceder los 5 años de antigüedad. Exactamente. Esa regla de la antigüedad, buena pregunta, aplica para toda la tesis. Toda la tesis. Para toda la tesis. Salvo, como les decía, pues las excepciones a la regla, ¿no? El autor canónico, el autor sí o sí, que debo citar sí o sí, pero sobre todo eso ocurre ¿dónde? En el marco teórico. En el marco teórico, pues, podemos incluir esas excepciones, ¿no? Porque ahí es donde vamos a definir las categorías, por ejemplo. Más preguntas. Profesor, otra consulta. Sí, Para yo mis antecedentes internacionales, ahí sí puedo coger de, por ejemplo, de otras universidades de México, de otras universidades, pero netamente que sean tesis. sí, Por que sean ejemplo, tesis o artículos científicos, es decir, trabajos de campo, que impliquen trabajos de campo. Ahora, vale aclarar algo a partir de ese comentario de Flora, que es que si yo tengo que buscar poblaciones lo más cercanas posibles, porque seguramente me van a decir, profesor, no encuentro. Bueno, lo más cercana posible. Entonces yo le daré predilección a las investigaciones que se hayan realizado en Latinoamérica, para lo que es lo internacional. Repito, para lo que son antecedentes internacionales, porque hay de dos tipos, ya lo saben, los nacionales y los internacionales. Para los internacionales, yo le daré cabida a principalmente tesis o artículos científicos sobre estudios en poblaciones de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es la realidad más cercana a la peruana. ¿Se entiende este aspecto, por favor? Preguntas, comentarios. Muy fácil contestar. Esta es la vida, muy fácil. Profesor, Sí, eh, Percy. o sea, claro, estoy entendiendo esa parte. Generalmente tiene que ser de nuestro entorno porque tiene que coincidir en prácticamente las realidades, las situaciones que estamos estudiando nosotros en nuestra tesis, ¿no es cierto? Pero Así es. no podemos citar, por ejemplo, lugares como África, Asia, que no tienen mucha relación con lo que estamos trabajando nosotros. Exactamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden compartir problemas, la forma de abordarse es distinta, las poblaciones son distintas, las idiosincrasias son distintas. No es la idiosincrasia de un japonés la misma idiosincrasia de un peruano, por ejemplo. No es la misma idiosincrasia de un nigeriano que la idiosincrasia de un peruano. Entonces, por eso es que es más cercano, aunque no lo veamos, un colombiano, un venezolano, un chileno y un argentino, más cercano a Perú de lo que nosotros creemos. A pesar de, claro, pues las diferencias, las rencillas, etcétera, Latinoamérica es mucho más similar entre sí que de lo que cree. Entonces, por eso es que lo más cercano a mí como peruano será pues mis vecinos de la América Latina. Yanina. Sí, profesor, tengo una consulta sobre la categoría en el caso de la búsqueda para los antecedentes. En el caso de la categoría que yo estoy trabajando, se denomina, digamos, eso mismo de diferentes formas.
En algunos Ajá. lugares lo llaman competencias docentes, otros lo llaman competencias pedagógicas, otros lo llaman competencias didácticas. Entonces, ¿qué tan, digamos, cercano o posible es usar ese tipo de tesis? Porque verdaderamente sí tendría que ser, digamos, igual a la que yo quiero plantear, ¿o no? Ya, esa es una muy buena pregunta. Para las personas cuyas categorías reciben distintas denominaciones, dependiendo de qué país sea donde se haya estudiado, dependiendo también del enfoque teórico, etcétera, lo que yo les recomiendo es que hagan un listado de las mismas y definan o busquen definiciones de esas categorías. ¿Cómo las definen? Para que ustedes determinen cómo se va a llamar finalmente esa categoría. Algunos de ustedes en el proceso han estado cambiando su categoría, dado que han leído y se han dado cuenta de que hay una denominación mejor que la que yo había elegido principalmente. Digo yo como ustedes, ¿no? O sea, asumiendo el rol de ustedes, ¿no? Yo, tesista, me doy cuenta de que la categoría que había elegido tiene un mejor nombre o un nombre más preciso y mejor lo cambio. Y eso lo han hecho algunos de ustedes. Y justamente esa recomendación les daba, ¿no? A estas personas. Busquen bien qué significa lo que quieren decir o cuál es la categoría que define mejor lo que ustedes quieren trabajar. Y así cambian a tiempo. Porque cuando ustedes buscan los antecedentes, tienen que buscarlos en función de una categoría específica. Y no categorías de otra índole que van a generar la confusión acerca de finalmente qué estoy trabajando. Porque no es, por ejemplo, no es lo mismo habilidad argumentativa que competencia argumentativa. No es lo mismo habilidad didáctica que competencia didáctica. No sé si me entienden. Hasta aquí, por favor, nuevas preguntas. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Ok, continuamos entonces. Entonces, se quiere una serie de pasos estratégicos también elaborar estos párrafos de antecedentes de investigación. Y lo mismo, ¿no? El hecho de, bueno, aquí en realidad sí hay que hacer una corrección porque de páginas de organizaciones internacionales y organizaciones nacionales no voy a sacar la búsqueda de información, sino que lo voy a sacar principalmente de acá. Buscadores académicos y bases de datos. ¿Por qué? Porque estas fuentes no me van a servir a mí para los antecedentes. Me van a servir solamente esto, ¿no? Buscadores académicos y bases de datos. Las fuentes no deben tener una antigüedad mayor a 5 años. Lo mismo que habíamos dicho la semana pasada. Lo mismo. Y las búsquedas para los antecedentes de investigación deben incluir la categoría problema y la población específica. Por ejemplo, docentes universitarios. Por ejemplo, docentes de institutos superiores. Docentes de escuelas. Si ya no encuentro, por lo menos que sea la relación con respecto al nivel. Por ejemplo, mi población son profesores de primaria, pero yo encuentro más de profesores de secundaria. Ok, está bien. Por lo menos es educación básica regular. Profesor, mi población son docentes de instituto, pero hay de universidad. Bueno, ya, de universidad que sea. Pero por lo menos lo más cercana posible a la población. Y finalmente son educación superior. Ya, ok. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan en cuenta en su búsqueda. Además, también tienen que agregar el tema de si es nacional o internacional. Para efectos de internacionales, cuando ustedes coloquen la categoría problema y la población específica, les va a salir de varios países. Pero si quieren buscar de Perú, van a tener que agregar el término Perú en la búsqueda. Porque normalmente la mayor cantidad de investigaciones no están de Perú, así que no les va a salir como primera opción. Entonces van a tener que agregar el término Perú en las búsquedas, para que les salga lo que acá en Perú se ha hecho. ¿De acuerdo?
Preguntas sobre esto. Preguntas, por favor. No hay preguntas. Seguimos. Saúl. Sí, profesor. Disculpe. Siempre y cuando voy a hacer mis antecedentes nacionales, si es que mi categoría problema es nacional. No le entendí bien, disculpe. A ver, si mi categoría problema está centrado en una institución educativa de Perú, ¿voy a buscar solamente nacional o tengo que también buscar internacional? No, tiene que ser nacional e internacional. Son 3 nacionales. Para el proyecto de investigación, buena pregunta. Para el proyecto de investigación, yo tengo que buscar 3 antecedentes nacionales y 3 internacionales. De ahí que ustedes en esta nueva tarea tengan que redactar 6 párrafos. Si quieren buscar más antecedentes, bienvenido sea. Pero mínimo para el proyecto se les pide 3 nacionales y 3 internacionales. Para la tesis son 5 nacionales y 5 internacionales, pero como ahorita están haciendo el proyecto, 3 nacionales y 3 internacionales. Si desean, pueden adelantar lo que en la tesis se les va a exigir. Anderson. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Mi consulta era, aquí también cuentan los repositorios que encontramos en cada una de las instituciones superiores, universidades, por ejemplo, en relación a proyectos de segunda especialización o algo semejante. Sí, pero ahí sí aprovecho el comentario de Anderson para hacer una acotación que ya había hecho de manera particular en ustedes. Era que tengan cuidado con la calidad de las tesis. Esa es otra variable, digamos, es otra variable a considerar en esta búsqueda de información, que normalmente no se dice. Y es que, sobre todo cuando encuentren, en todas partes, ya en América Latina tampoco no es que sea el reino de la investigación, pero en Perú en particular, las tesis dejan mucho que desear. Entonces uno tiene que filtrar ahí también, tiene que tener pensamiento crítico y darse cuenta de que hay tesis de dudosa calidad que mejor no consultar y no usar como antecedente, ¿no? Y ahí ustedes van a tener que leer y, bueno, darse cuenta, ¿no? O sea, ¿esta tesis me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Cómo lo saben? Por ejemplo, si yo veo pues que la tesis tiene una redacción confusa, ¿no? Tiene errores ortográficos, gramaticales. ¿Cómo darme cuenta también? Inconsistencias metodológicas, ¿no? Por ejemplo, dice que es una tesis cualitativa pero su objetivo de investigación es cuantitativo. ¿Cómo darme tampoco cuenta de que es de calidad? Porque es muy coloquial su redacción, ¿no? Y confusa. Ahora, tampoco quiero caer en el prejuicio de decirles, pues, qué universidades son las que tienen ese tipo de tesis. No lo voy a hacer por una cuestión ética. Pero sí, tengan cuidado. Ustedes ya más o menos pueden darse cuenta, por estas cuestiones de calidad que la SUNEDU misma anuncia, qué universidades mejor no tocar, ¿no? Creo que ya es de conocimiento público, ¿no? Así que ese es un buen punto a considerar. Tengan cuidado de dónde sacan las tesis. Ahora, repito, eso no significa que todas las tesis de las universidades de prestigio sean, las mejores tesis del mundo. Tampoco, ¿ah? Tampoco. Pero bueno, por lo menos algo que referenciar decente sí pueden encontrar. Bien. Más preguntas, por favor. ¿No hay más preguntas? Continuamos. Leer estratégicamente, nuevamente el tema de leer estratégicamente, no se trata de leerlo todo, no se trata de leerse toda la tesis al revés y al derecho, porque después me van a decir, profesor, me he demorado 5 horas leyendo una tesis y ahora otras 2 horas para redactar mi párrafo. Si eso lo multiplico por 6, 6 por 7, ¿cuánto es? Demasiado, profesor. Y ahora no me va a alcanzar el tiempo.
No, esa es la intención. No quiero que se lean toda la tesis, sino que revisen minuciosamente